buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Esta noche vamos a hacer un balance económico de 8 años de gobierno del FMLN. Y para eso hemos invitado al doctor Carlos Acevedo, filósofo, pero también doctor en economía por la Universidad de Vanderbilt, es presidente del Banco Central y exdirector por Centroamérica en el Fondo Monetario Internacional. Ha sido asesor de políticas públicas en Fomilenio 2 y actualmente gerente de asocios públicos privados en esa importante institución. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad de estar en este innovativo programa de opinión. Es realmente un gusto tenerte esta noche en Focos. Hay al menos dos criterios, Carlos, para analizar el desempeño económico de un país en un periodo determinado. Uno es precisamente ver un poco el comportamiento de sus principales, la evolución de los principales indicadores económicos y macroeconómicos, y la otra es analizar precisamente qué tanto esa economía se transformó estructuralmente. Es bajo ambos criterios que quisiera que analizáramos precisamente el desempeño económico, no solamente de este cuarto de siglo de posguerra, pero particularmente de los gobiernos del FMLN, donde precisamente el tema del cambio estructural ha sido una parte fundamental en los planes quinquenales y en la visión de dicho partido. Debo decir que yo soy de los pocos, Carlos, que siempre hago la distinción de que el gobierno de Funes no era verdaderamente un gobierno del FMLN, porque ahí andaba Funes. Y particularmente esto es cierto, creo yo, en el área económica, de la que tú fuiste parte. Pero pareciera que el FMLN quiere seguir asumiendo la responsabilidad no solamente de este gobierno, pero también del anterior. Bueno, en un libro que fue presentado recientemente, donde tú eres uno de sus autores, El Salvador en Construcción, que fue coordinado por Carolina Ábalos y que fue presentado precisamente en la Embajada de España, no sé si eso hace aproximadamente un mes. Un poquito más, quizá. Un poquito más. Continuidad y transformaciones de la economía salvadoreña fue el trabajo que tú realizaste, es un trabajo de análisis, de gran balance de estos años. Tú dices que tras finalizar la guerra de 1992, El Salvador experimentó un relativo repunte del crecimiento en la primera mitad de 1990, pero entró a partir de 1995 a una fase larga de desaceleración económica en el marco de las repercusiones de la crisis mexicana que se denominó efecto tequila. La desaceleración se profundizó a partir de la dolarización en 2001 y se ha agudizado aún más debido al impacto y a las secuelas de la gran crisis global financiera originada en Estados Unidos en el 2008. Esa prolongada fase de estancamiento económico ha tenido hondas consecuencias para el potencial de desarrollo del país. Entonces, lo primero es comentarnos, Carlos, cómo viste tú la llegada del modelo económico que impulsó Arena y qué tanto respondió a sus propios objetivos de desarrollo, de desempeño en esos años. Sí, efectivamente, Alberto, la hipótesis central, ¿verdad?, que es como el hilo conductor de ese capítulo, que es una evaluación, digamos, de los últimos 25 años de desempeño económico en El Salvador, que coincide más o menos con la llegada del primer gobierno de Arena, es primero evaluar si el modelo que se fraguó a partir de la administración Cristiani, digamos, bajo todo el marco teórico del llamado Consenso de Washington, dio algunos frutos significativos en términos de los objetivos que el propio modelo pretendía. Y luego, a partir del 2009, como tú lo planteas, si se da una solución de continuidad, un punto de inflexión, con la llegada de la izquierda al Ejecutivo después de 4 administraciones consecutivas de Arena. Entonces, sobre lo primero, efectivamente el análisis o la revisión de los datos muestra que el modelo
funcionó relativamente bien en el primer quinquenio de los 90, coincidiendo con la administración de Cristiani, pero a partir de la entrada de la administración Calderón-Sol entra en una fase de desaceleración. Esa fase se profundiza a partir de Flores y la dolarización. Con Saca sube un poquito, pero luego viene la gran crisis y luego vienen los últimos 2 gobiernos de izquierda. Entonces, cuando tú examinas, más allá de cualquier valoración de tipo normativo, o si te gusta o no te gusta, los datos duros, digamos, crecimiento económico, dinámica del sector exportador, flujos de inversión, tanto inversión privada, doméstica, como inversión extranjera directa, niveles de consumo, las cuentas fiscales, las cuentas del sector externo. Cuando tú examinas todos los indicadores duros, te das cuenta de que efectivamente el desempeño del modelo ha sido muy modesto y de hecho yo coincido con quienes señalan que el modelo ya se empezó a agotar desde la segunda mitad de los 90. Entonces ese modelo se fue agotando, llega la administración Funes, se elabora un plan quinquenal muy bueno. Yo realmente, independientemente de que participé de alguna manera en el plan, considero que es probablemente el mejor plan quinquenal que ha tenido El Salvador en los últimos 25 años. El de Cristiani era un buen plan, claro, con otra filosofía, otros objetivos. Y entonces en el plan quinquenal de Funes, coordinado por el secretario técnico Alex Segovia, se plantea como la transformación estructural del modelo consumista, antiproductivo de Arena, en un modelo que va a fomentar la producción, que va a desarrollar nuevos actores, digamos, la microempresa, etcétera, que va a recuperar, digamos, las políticas de promoción de todos los sectores agropecuario industrial que fueron desmanteladas bajo la administración de Calderón-Sol, y entonces se suponía que a partir de eso se iba a generar una dinámica económica y social diferente. Cuando uno examina los datos duros otra vez, tanto de la administración Funes como en lo que va del actual, te encontrás con que no se ha conseguido nada de eso, ¿verdad? El desempeño económico sigue siendo muy magro. De hecho, cuando ves los promedios quinquenales por administración, resulta paradójicamente que la administración Funes es en 65 años la administración excluyendo el periodo de la guerra, ¿verdad? Digamos, en 65 años, considerando nada más los periodos de paz, es la administración con la menor tasa de crecimiento económico de todas las administraciones gubernamentales. Bueno, ahí tenés que ver que la administración Funes comenzó, precisamente se inauguró con los efectos de la crisis financiera y económica internacional. Pero este promedio excluye el 2009. Excluye el 2009, cuando hubo un bajón de un 3.1%. Sí, 3.1%. O sea que estás considerando solo los 4 años. Solo del 2010 al 14. No, si le pones el 2009, todavía baja más. Pero claro, aunque entra a mitad del 2009, toda la dinámica, toda la inercia de la economía no es responsabilidad de él, sino de la administración anterior, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, no creo tampoco que Tony Saca o la administración Saca haya tenido mucha responsabilidad en la crisis, porque básicamente por ser una economía pequeña, dependiente de Estados Unidos, la crisis se dio por la caída, digamos, de casi 10% de las remesas y como del 18% de las exportaciones. O sea, es una economía que, dadas sus características, fue la que más fue impactada por la crisis en América Latina y que, por otro lado, más le costó y le cuesta salir de esa crisis. Así es. Y, digamos, y la relativa recuperación durante el primer año de Funes no fue tampoco mérito de las políticas que se implementaron, sino que la economía norteamericana volvió a recuperarse. Entonces, se recuperan las remesas, se recuperan las exportaciones y la economía salvadoreña vuelve a salir. Entonces, somos como el barquito en la gran marea, y entonces si subimos o bajamos no es porque hagamos mucho, sino porque la marea sube o baja. Y si sube o baja depende de Estados Unidos y de la economía mundial. Bueno, tú planteas precisamente que El Salvador se encuentra atrapado en un círculo vicioso con 3 nódulos claramente diferenciados que se retroalimentan de manera recíproca: el lento crecimiento económico, la fragilidad fiscal y la crisis de inseguridad y violencia. De alguna manera, el lento crecimiento económico se ha mantenido, aunque ha habido un pequeño aumento en los últimos 2 años. La fragilidad fiscal se ha profundizado. Y lo mismo la crisis de seguridad y de violencia. Esto precisamente en los últimos 2 gobiernos.
Así es. Yo creo que digamos, el pecado original de los últimos dos gobiernos está en que no se realizó esa transformación estructural, sino simplemente se adoptó el modelo heredado de Arena y se ha tratado de administrar la crisis con un modelo que ya estaba desgastado anteriormente, ¿verdad? Que se había desgastado y se había agotado en condiciones externas más favorables. No había una crisis mundial como la que tenemos, o con las secuelas que tenemos ahora. La economía mundial no se recupera todavía y con condiciones domésticas también más favorables. Bueno, aquí digamos, hay que hacer matices, ¿verdad? Me refiero a más favorables en términos del partido en el poder de llevar a cabo su agenda. Digamos, en tiempos de Arena todo estaba alineado, ¿verdad? Las instrucciones de Casa Presidencial se seguían en la Asamblea y la Corte Suprema era obsecuente a los designios del Ejecutivo. Ahora, afortunadamente, tenemos una Corte independiente. No siempre coincido, digamos, con sus dictámenes, pero creo que ha sido un avance institucional para el país, tener una Corte que se sale del huacal, por así decirlo. Y luego en Funes, como bien lo señalaste, ahí había un gobierno como bicéfalo. Estaba la parte de Funes y su equipo más cercano y la parte que controlaba el FMLN. Pero digamos, cuando Funes lanzaba una invitación a la Asamblea, el FMLN decidía si la seguían o no. No era como en tiempos de Arena que, bueno, se seguía. Entonces eso, desde el punto de vista de la ejecución, obviamente para el Ejecutivo hace más difícil llevar a cabo sus políticas, pero en todo caso se limitó a administrar la crisis. Y cuando llega el actual gobierno, yo hubiera esperado que dijera, bueno, estamos tomando un país en una seria crisis. Bueno, entonces no, eso no me lleva hizo. precisamente, Carlos, a decir, bueno, el crecimiento era lento, 1.9 de promedio, el déficit comercial grande, un 16-17% del PIB, el déficit fiscal... Con PIB sobreestimado, ¿verdad? Con PIB sobreestimado, vamos a hablar de eso. Un déficit fiscal de 3-4% del PIB financiado por deuda pública y ya se veía problemas muy serios de insostenibilidad fiscal relativamente más cortos. Esta información la tenía el FMLN ya desde el gobierno anterior, pero ciertamente desde la transición. Cualquiera hubiera esperado no solamente una estrategia muy enfocada de promover inversión privada y crecimiento, dado que sin eso no es posible tampoco lidiar con el tema fiscal, y por el otro lado, una serie de medidas de contención, aunque sea limitada el gasto, ¿verdad?, de reformas fiscales, pero que no fueran contrarias al crecimiento. Y lo que vimos es que el gobierno se fue en una dirección diferente. 3 años después, la crisis fiscal está en pleno desarrollo y lo que estamos viendo es que ya desde hace casi un año comenzó un ajuste desordenado que creemos que se va a profundizar en lo que le queda al gobierno y que dependiendo si hay un acuerdo con la oposición y además con el Fondo Monetario, lo que implicaría recursos económicos, si no, las perspectivas del ajuste pueden ser todavía mucho más radicales, que sería la operación sin anestesia. Me gustaría tus comentarios al respecto. Sí, efectivamente. Yo creo que el ajuste, como tú dices, debe hacerse ordenadamente. Y creo que hubo una oportunidad cuando se suscribió el segundo acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario. Bueno, primero, en el 2009 al inicio del 2009 firmó un acuerdo precautorio, pero con cifras fiscales totalmente falseadas. Cuando entramos con el gobierno de Funes, se suscribe otro acuerdo, ya con las cifras, digamos, sinceradas, y entonces ahí creo que hubo oportunidad. Ahora, yo reconozco que cuando con el ministro Cáceres firmamos el acuerdo ese con Madame Lagarde, ¿verdad?, la directora ejecutiva del fondo, pecamos de un excesivo optimismo. Nosotros pensábamos que efectivamente bajo la administración Funes la economía iba a llegar hacia el año 2013-2014 a tasas de crecimiento de 4% y luego de 5%. Eso nunca ocurrió, ¿verdad?
pensamos que se Y iban todas las proyecciones se hicieron en función de eso. Exactamente. Entonces, por ahí hubo también un sesgo de optimismo que obviamente no se dio. Y luego, por la parte fiscal, también había compromisos de ajuste que tampoco se hicieron. Se hicieron en la parte de ingresos. Yo creo que el esfuerzo de aumentar los ingresos ha sido considerable. De hecho, El Salvador, a principios de los 90, tenía una de las cargas tributarias más bajas del mundo, y ahora por lo menos estamos al nivel promedio de América Latina. 15.5. Entre 15 y 16. Ahora, el tema ahí es que el gasto aumentó en la misma medida, y ese es el problema, ¿verdad? Ahora, vamos, Carlos, a continuar sobre este tema cuando regresemos de un corte comercial. No nos cambien. Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena. La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Un balance económico de 8 años de gobierno del FMLN es el tema que nos ocupa esta noche con el doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central, exdirector por Centroamérica en el Fondo Monetario Internacional y actualmente gerente de asocios públicos privados en Fomilenio 2. Carlos, estábamos precisamente hablando de las condiciones en que este gobierno recibió la economía del país del gobierno anterior. Tenían toda la información, se vislumbraba ya una situación fiscal muy difícil que ahora nos ha reventado y tiene a este gobierno casi de rodillas, diría yo, con perspectivas aún peores para el resto del gobierno en términos del ajuste que finalmente va a tener que hacer, que ya comenzó de manera desordenada y ojalá lo asuman de manera ordenada. La pregunta del millón es, ¿por qué teniendo la información que tenían, tratándose además del mismo ministro de Hacienda, no hubo ni contención del gasto, por lo menos más moderado, ni tampoco una estrategia de crecimiento, y con la esperanza además que la reforma del sistema previsional iba a posibilitar entonces reducir el déficit fiscal y lidiar mejor con la situación fiscal, por lo menos hasta posponérsela o mandársela al siguiente gobierno? ¿Cuál es tu explicación? Bueno, yo creo que nos está pasando un poco lo mismo que está pasando en Costa Rica. Bueno, has visto cómo se les está explotando un problema que ya desde que entró el presidente, cuando Solís era candidato, todo el mundo lo señalaba. Y él como candidato aminoró el problema, dijo que incluso un poco lo que Bush había dicho de no voy a subir impuestos, y bueno, ahí está la gran crisis. Con una diferencia en el sentido de que la economía costarricense crece a tasas mayores. Sí, no, definitivamente. Ahora, yo creo que un problema en el caso de El Salvador, desde el punto de vista de Hacienda, es que a diferencia de muchos otros países, Hacienda en El Salvador no tiene muchas herramientas de control del gasto. Digamos, el ministro de Hacienda lo único que puede hacer prácticamente de acuerdo a la ley es
proveer los recursos que se deciden en otras instancias, ya sea o porque la Constitución lo manda, le dice, bueno, usted dele 6% a la Corte, sí o sí, dele 7% al FODES, sí o sí, y luego las otras, bueno, la Asamblea simplemente dice, mira, aquí está mi presupuesto, denme los recursos, y en el Ejecutivo, en Consejo de Ministros se decide. Entonces, eso que tú dices, Carlos, es cierto, pero un ministro de Hacienda consciente de las tendencias en términos en materia fiscal puede pararse y decirle al presidente, esto no puede ser, estos niveles de gasto, puede ir al encuentro de la Asamblea Legislativa, de la misma Corte, para decir, o hacemos la reforma, o vamos a entrar en una crisis de grandes proporciones que nos va a llevar a ajustes, a recortes, etcétera, después. Sí. Es decir, si bien tú tienes razón en el sentido de que formalmente es así, un ministro de Hacienda que está viendo lo que se viene hubiera podido, dijéramos, reaccionar. Sí, bueno, yo sé de varias reuniones de Consejo de Ministros donde él ha asumido esa postura. Y no le hicieron caso. No se le hace caso, ¿verdad? Incluso ha habido reuniones que les dice claramente a los miembros del Consejo de Ministros, señores, no tenemos ya más recursos, por favor, no me pidan refuerzos. Inmediatamente sale de la reunión, ministro, ¿me puede reforzar? Ministro, ¿me puede...? O sea, la gente no entiende, no lo entiende. Entonces, yo veo que la situación es muy complicada para él, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, el punto es que, como lo vemos, no se ha hecho el ajuste en cero, que no es muy grande, por cierto. Fíjate que, bueno, todos los análisis que se han hecho en el fondo, dice que con 3 puntos del PIB, en 3 años se podría lograr el ajuste. Honduras hizo su ajuste fiscal hace 3 años, de 3% del PIB en un año, y el ajuste era de 6%, y luego lo ha hecho, digamos, la diferencia la ha hecho... Eso significa 1,5 por la vía de los ingresos, ¿verdad? Es decir, vía de mayor recaudación. Así es. Fiscal, y 1,5% por la vía del gasto. Sí, o sea, no es un ajuste... como el draconiano. ajuste de Grecia, un ajuste draconiano. Es un ajuste que si hubiera voluntad política y concertación, tranquilamente se podría hacer. Pero si no es un ajuste draconiano que lo podías haber hecho en la primera mitad del gobierno para estabilizar la economía en los primeros 2 años y medio, y que ya cuando entraras en la coyuntura electoral estuvieras en mejores condiciones, ¿cuál es la lógica, en tu opinión, del por qué el FMLN y el gobierno actuó al revés de sus intereses, diría yo, desde el punto de vista electoral? Yo creo que es un tema de costo político percibido, ¿verdad? Entonces, un gobierno trata primero de minimizar el costo político y de postergarlo. Ahora, sabemos por la experiencia nuestra y de una cantidad de países que es Costa Rica, ¿verdad?, que es la estrategia errónea, ¿verdad? Porque a final de cuentas, eso que trata de minimizarse te hace más grande. Los costos políticos son mayores, los costos sociales son mayores, los costos económicos del ajuste son mayores, y entras en lógicas de ajuste desordenado. Bueno, en marzo del año pasado, el presidente de la República puso las luces de alerta y dijo, estamos entrando en una situación muy difícil. Sí. Desde entonces ha pasado ya casi 1 año y medio. Y esta es hora que ni ha habido acuerdo con la oposición, ni ha habido un acuerdo con el Fondo Monetario. Se siguió en la ruta de intentar, con el apoyo de Ghana, la reforma del sistema de pensiones. Ghana se jaló, y aún así el gobierno siguió intentando ver cómo lo convencía a Ghana y los otros partidos de lograr esto. Y esa fue la dirección fundamental del gobierno hasta que esto no resultó. Llegamos a los impagos, a la deterioración de las calificaciones de riesgo. Eso nos ha provocado una situación de liquidez mayor, de subida de los tipos de interés, de falta de confianza y de ajustes, de recortes importantes ya en educación, en salud y en otros rubros. Sí, no, definitivamente. Y por la coyuntura del ciclo político nuestro, te vas empantanando más, ¿verdad? Como gobierno, y si lo que no hiciste al comienzo, cada vez es más difícil hacerlo. Y por lo tanto, el ajuste, cuando no lo haces a tiempo, tiene que ser, lo haces después de manera más radical. ¿Tú ves ahora, después de que en principio habría un acuerdo
con la propuesta de los partidos de oposición, que aparentemente el Frente estaría de acuerdo, ¿tú ves mejores condiciones para un acuerdo fiscal, tanto con la oposición como con el Fondo Monetario? Fíjate que yo soy escéptico porque también desde la lógica de la oposición, bueno, tu lógica es sacar al gobierno al poder, entonces ves que el gobierno se debilita, entonces cualquier concesión en términos de ayudarle si no a resolver la situación fiscal, por lo menos a minorar el problema, es darle oxígeno para que pueda reengancharse para un tercer periodo. Tu lógica es lo que antes era la lógica del Frente, ¿verdad? Agudizar las contradicciones. Entonces, yo en ese sentido veo muy difícil que a la oposición, concretamente Arena, vaya a colaborar en ayudarle o a facilitarle al gobierno a enfrentar estos problemas. Aún si hubiera contención del gasto, transparencia en los presupuestos públicos. Creo que Arena puede estar dividido. Digamos, hay gente más razonable que diría, bueno, colaboremos, negociemos. Pero creo que si hay un grupo con fuerte, digamos, influencia, muy radical, que dice no, hasta el fondo, ¿verdad? O sea, no le demos ni un respiro al gobierno, aún cuando se lleve un encuentro el país y aún cuando esto puede llevar a la desdolarización, que digamos, normalmente ha sido un temor que ha detenido, pero yo creo que fíjate que ahora veo que incluso hay sectores de Arena, incluso el sector privado más ideologizados, que estarían dispuestos a que el país se desdolarice con tal de que eso profundice la crisis y se vaya al frente del poder. Es la lógica de la confrontación dentro de la polarización. Sí. Bueno, hay algo que tú viviste cuando eras presidente del Banco Central y cuando yo fui director por 6 meses antes de ir a CEPA, que es precisamente toda la revisión de las cuentas nacionales. Y entiendo que fue en tu administración que se inició, el proceso ha concluido. Yo me recuerdo que ya de entonces se visualizaba que el PIB estaba sobrevaluado, el Producto Interno Bruto, es decir, la suma de los bienes y servicios producidos en un año, y como resultado de esa sobrevaloración, la relación entre la deuda en el numerador y el PIB, el denominador, iba precisamente a aumentar si disminuís el denominador. Y se decía que podía haber estado sobrevaluado en un 10%. Esta es hora que el país espera los resultados de esta actualización que han concluido, y eso nos llevaría a que la relación deuda-PIB pasaría del 63% a un ratio superior al 70%. Sí. Bueno, de hecho el programa de actualización o el proyecto de actualización se inició cuando era presidenta Luz María. Ah, ¿desde entonces? Sí, desde entonces. Pero cuando ellos, según lo que me informaron a mí cuando llegué al banco, cuando ellos encontraron las primeras cifras, ahí la sobreestimación era de más del 20%, era como del 22%. Entonces se asustaron y el proyecto se detuvo. Además de que había otra serie de problemas interpersonales, problemas presupuestarios, etc. Entonces, cuando yo llegué a la presidencia del banco, nos encontramos con eso, reactivamos el proyecto. Le informamos al Fondo Monetario. El Fondo Monetario no sabía de los resultados previos de que el PIB estaba sobreestimado. Me reuní con el entonces representante del fondo saliente, Alfred Schipke, para El Salvador, y con el entrante, Mario Garza, y ambos manifestaron una gran sorpresa, nadie nos ha informado. Entonces ahí se inició el proceso de actualización de las cuentas. Es algo descomunal, terrible, complejísimo. Entonces, cuando yo me fui del banco al Fondo Monetario, ya teníamos el año base, el nuevo año base 2005, que ya está desfasado 12 años, y se estaba ya terminando el año 2006 ya en términos reales, para tener no solo la base en términos nominales, sino ya empezar a generar. Y a partir de esos cimientos ya era cuestión relativamente rápida generar ya toda la serie. Entiendo que cuando entra el actual presidente, Óscar Cabrera, ya se prosigue y, como tú dices, hasta donde yo sé, está concluido. Entiendo, según él ha dicho, que está dependiendo de la autorización
del presidente de la República. Sí, que yo veo que es un tema complicado, ¿verdad? Porque de acuerdo a mi interpretación de la ley orgánica del banco, el banco es autónomo en proveer las cifras, es parte de su función, digamos, el Banco Central no tiene por qué estarle pidiendo permiso al Ejecutivo para hacer su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahora, de acuerdo al documento aquel que se filtró al Faro, una evaluación de técnicos del fondo, la subestimación, digamos, el PIB verdadero, por así decirlo, para el año base es 14,4% más bajo que el PIB que se está reportando. Entonces, yo consideraría que la sobreestimación no debe ser menor a un 10%, ¿verdad? Pero esto no lo vamos a saber sino hasta que tengamos las cifras. Bueno, básicamente lo que estamos viendo entonces es si el crecimiento es lento y a mediano plazo no se prevé crecimientos mayores del 2% según las potencialidades del crecimiento calculadas por el Fondo Monetario Internacional con todos los modelos econométricos, y tenemos una situación fiscal mayor del 70% del PIB, la deuda pública, con las calificaciones deterioradas de deuda que han puesto la deuda salvadoreña como bonos basura casi. Triple C también. Triple C. Esto nos lleva no solamente a que sea más difícil conseguir recursos para financiar los déficits, pero además con tipos de interés mayores, tanto para el Estado como para los particulares, ¿verdad? Así es. Entonces, vemos que desde el punto de vista de los números, la situación se ha deteriorado, pero por otro lado tampoco han habido transformaciones. No podemos decir que se transformó el modelo neoliberal heredado por Arena, ni lo transformó el primer gobierno del Frente, ni lo transformó el segundo. Y no solamente eso, pareciera que va a terminar su mandato, su gobierno, con un programa de ajuste, ¿verdad? A la fuerza. A la fuerza, recortando presupuestos de educación y de salud. Este no era el proyecto del Frente. Sí, bueno, si contrastamos, por ejemplo, lo que fue la plataforma del gobierno actual con la plataforma que propuso Shafiq Handal cuando fue candidato contrincante de Saca, claro, aquella era una plataforma muy radical, bueno, desdolarización, desmantelamiento de los tratados de libre comercio, reversión de las privatizaciones, que yo creo que tampoco era realista. O sea, si realmente querés un mínimo de gobernabilidad, no puedes, digamos, perseguir eso. Pero creo que sí había espacio, sobre todo en la administración anterior, en esta ya no tanto, justamente por la presión de la crisis fiscal, pero en la anterior creo que sí había espacio para hacer lo que de alguna manera se planteaba en el plan quinquenal, digamos, potenciar la emergencia de nuevos agentes sociales y económicos, incentivar políticas de apoyo sectorial, ¿verdad? Incluso aprovechar los instrumentos de libre comercio para potenciar las exportaciones de pequeños productores, un poco la iniciativa que exitosamente ha promovido Ajexpron en Guatemala, y eso no se hizo, ¿verdad? Bueno, nos quedamos cortos. Me hubiera gustado abordar precisamente frente a una situación tan compleja en términos económicos y sociales como la que vivimos, cuál podría ser precisamente un viraje y un nuevo programa para enfrentar una situación que no es nada fácil y que el gobierno próximo la va a tener muy difícil. Vamos a invitarte en otra ocasión, Muchas gracias, Carlos, para poder precisamente hablar de estos temas. Muchas gracias y siempre un gran gusto estar contigo y conversar de estos temas. Gracias a ti, mucho gusto. Bueno, amigos televidentes, ha sido un interesante programa, una interesante entrevista. No nos cambie, viene Prisma. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua.
Además de garantizar seguridad alimentaria, el sector avícola también es generador de empleos. La industria genera aproximadamente 90.000 empleos directos e indirectos, de los cuales el 60% pertenecen al área rural y en su mayoría son desempeñados por mujeres. Aves, 60 años.